capítulo número 19. Vamos a leer del versículo número 1 en adelante. Nos dice la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle, pero porque sabía que había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar ante un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Padre amado, pueden tomar sus lugares, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a titular la predicación de esta mañana: Zaqueo recibe su bendición. Sencillo, vamos a hablar de eso. Zaqueo recibe su bendición. Para poder hablar un poquito de estos versículos que hemos leído, es necesario que nos traslademos a la generalidad de las personas. Las personas siempre dentro de esta vida, dentro de este mundo, son personas o individuos que están siempre angustiados, cargados, desesperados por las diversas circunstancias que les rodean. En estos asuntos de dificultades, dentro de esa generalidad, no hay quien se pueda librar. Tanto tiene problemas el que tiene capacidades económicas, tanto tiene problemas el que no las tiene, el que no tiene esas posibilidades. Tanto el uno y los otros están siempre en las mismas condiciones. A veces se cree que aquellos que tienen el poder, aquellos que tienen las facilidades, son personas felices, son personas que no les falta nada. Pero esa es una mala percepción dentro de lo que se pueda pensar. Pero quiero decirles que no es así, porque es más, aquellos que tienen mayores posibilidades, mayor, diríamos, estabilidad en cualquier campo económico,
son las personas que tienen más problemas. No es cierto que están exentos de los problemas. No es cierto que son personas libres, que son personas que no tienen congojas, que no tienen angustias. Por supuesto, si no es una cosa, es otra. Si no es en el aspecto familiar, son en los aspectos de salud, son los aspectos en el campo que sea. No se puede encontrar dentro de esta sociedad una persona que diga: estoy en la altura, estoy en las mejores posiciones. Por supuesto, estoy refiriéndome de alguna manera a este hombre que estamos leyendo en esta palabra. Estamos hablando de uno que se llamaba Zaqueo. Zaqueo, bueno, lo narra acá estos versículos, que era un publicano. Cuando estamos hablando de un publicano, obviamente estamos hablando de un hombre rico. Estamos hablando de una persona que no le faltaba nada, pues su trabajo a este Zaqueo le permitía el lograr acaparar riquezas, pues era un cobrador de impuestos. Y se sabe que los publicanos, de hecho, eran trabajadores o empleados de lo que era el Imperio de Roma. El Imperio de Roma les mandaba a cobrar los impuestos, pero ellos se recetaban otras cantidades a quien cobraban. Esto nos dice que este hombre estaba, pues, en ese campo económico, estaba muy bien. Sin embargo, no era tanto así. Este hombre era un hombre repudiado. Era un hombre que, dado a su trabajo, a su oficio, se había granjeado lo que era el repudio de toda la sociedad judía, en el sentido de que los publicanos lo veían como personas indeseables, la sociedad judía, por el hecho de que ellos le servían a Roma, los consideraban traidores a la patria. Y de esa manera, estas personas no podían desarrollarse aún con todo, en este caso de Zaqueo, no se podían desarrollar en nada. Sin duda, tenían que relacionarse con la misma gente de ellos, pero no lo podían hacer con la demás sociedad. Esto nos dice que no era feliz este hombre. Esto nos expresa que era un hombre necesitado. Pero es importante, hermanos, ver en esto de qué manera Dios siempre es ese Dios que conoce las necesidades. Es ese Dios que está siempre pendiente y conocedor de las angustias, de las frustraciones, de aquellas situaciones que están afeando, destruyendo la vida de cada persona. Dios lo sabe. ¿Y por qué digo que Dios lo sabe? Bueno, en primer lugar, Dios es el Dios que lo sabe todo, el Dios que lo conoce todo, el Dios que está en todos lugares, es el Dios omnisciente, omnipresente. Y en este caso, pues, quien sabía de la condición de este hombre era el Señor. Y siempre, hermanos, Dios es el que propicia las oportunidades para que las personas puedan salir de sus angustias. Dios, por eso es un poco contradictorio cuando escuchamos decir que es el hombre necesitado que busca a Dios.
Al contrario, es Dios el que busca al hombre. Porque el hombre no tiene, a la verdad, la capacidad de poder buscar a Dios, porque está hundido, está prácticamente diezmado en su vida emocional, en su vida de relación con Dios. Es más, la Biblia dice, el hombre natural no entiende las cosas de Dios, porque las cosas de Dios solo se pueden entender por el Espíritu. De alguna manera usted me dirá, bueno, pero Zaqueo, acá estamos leyendo que Zaqueo corrió, quería ver al Señor. Pero eso es una inquietud de Zaqueo. Eso no es porque Zaqueo entendía la salvación. Eso no es porque Zaqueo sabía que esa era la medicina de su problema. Zaqueo no entendía nada de esto. Sin duda, era una pura curiosidad. Pero quien sí sabía la necesidad de él en lo más profundo era el Señor. Y eso es lo importante dentro de la vida, hermanos, ¿verdad? Que Dios siempre es el que conoce mis necesidades, sus necesidades. Dios es el que sabe de lo que adolecemos. Dios es el que sabe de nuestras noches largas. Dios es el que sabe de nuestras frustraciones, de nuestras angustias puramente personales e internas. Y acá lo vemos, porque Dios sabía, en este caso Jesús sabía la necesidad de este hombre frustrado. Y acá Él propicia, como decíamos, es Él el que leíamos acá. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño. El verso 4, vemos allí la acción de este hombre. Pero antes del verso 4, lo que vemos es que Jesús quiso pasar por Jericó. ¿Por qué quería pasar Jesús por Jericó? Porque Jesús sabía, hermanos, claro que todos estaban en una situación igual que la de Zaqueo, ¿verdad? En términos generales. Pero Dios quería acercarse a Zaqueo. Y esa es la razón por la que él pasa por este lugar, pasa por Jericó. Y no hay por qué pensar otra cosa. Él sabía de Zaqueo. Él conocía la situación de Zaqueo. Ahora, cuando él pasa, Zaqueo, al verse, imposibilitado, porque dice acá el texto que era pequeño y que no podía accesar por su pequeñez a Jesús, pero luego entró corriendo y buscó ahí un árbol, y dice que se subió. El verso 4 dice, y aconteció que dice, se subió a un árbol de sicómoro, ¿verdad? Sicómoro, para verle, porque Jesús había de pasar por ahí. Acá lo que estamos viendo es que la operación del Señor está por darse. Y eso al Señor lo lleva a cruzar por ese lugar. Y luego, hermanos, que el Señor pasa por debajo del sicómoro, ve hacia arriba. Y esas son las palabras que escuchamos decirle al Señor: Zaqueo, date prisa, desciende, porque esta noche quiero cenar en tu casa. Acá vemos, hermanos, que Zaqueo
fue receptivo al llamado del Señor. Acá vemos que Zaqueo no vaciló, que Zaqueo no le dio espacio más a ese llamado, sino que Zaqueo de inmediato baja del árbol, y luego que ahí se había invitado el Señor, Zaqueo aprovecha esto y prepara allá en su casa lo que es un banquete. Y ahí es donde leemos esas palabras, que se sienta, que se pone de pie Zaqueo y dice: Señor, le dice, si en algo he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. Y luego el Señor dice, aquí dice, a esta casa ha llegado la salvación. En resumen, Zaqueo, hermanos, le llegó no la lotería, no el premio mayor de la lotería, le llegó la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le propició, hermanos, el espacio para que Zaqueo saliera de sus frustraciones, para que Zaqueo saliera de la condición en la que se encontraba. Y qué bueno es esto. ¿Qué es lo que hizo Zaqueo? Y eso es lo que vamos a aplicar esta mañana. Hermanos, siempre diríamos, dentro de los planes de Dios para con las personas, siempre hay una acción que las personas o los individuos o los cargados o los angustiados tienen que llevar a cabo. Y la acción que en este caso tiene que, o que manifiesta o que lleva a cabo Zaqueo, es la acción de bajarse del árbol. Esa es la acción que permite, hermanos, lo otro. Nosotros vemos que, por ejemplo, esto pudiéramos verlo o figurarlo, lo del árbol, como aquellas posiciones que por lo general las personas tienen. Posiciones como, bueno, yo estoy aquí y yo no necesito nada. Yo estoy en esta posición y estoy completo. Ese es el problema por el cual muchas veces, aun cuando Dios propicia las oportunidades para que las personas puedan ser bendecidas, las personas no quieren dar el paso que les toca dar. Las personas, y yo no estoy diciendo que son los que generan la salvación, pero no se puede omitir lo que es una acción, ¿verdad? Cuando nosotros a veces con nuestros orgullos, hermanos, nos mantenemos ahí en esa posición supuestamente de altura, pensando que estamos bien, como dije hace un momento, pensando que lo tenemos todo, pensando que no nos falta nada. Y eso es un gran error, porque nos falta todo. Y eso es sí un gran error, porque somos personas necesitadas. Y es un hecho que mientras nosotros, diríamos, los que hoy estamos en escena, los que hoy estamos batallando con nuestras situaciones adversas, cuando nosotros hoy en este tiempo estamos de una manera o de otra angustiados, pero si no nos bajamos del orgullo, del sicómoro del orgullo, hermanos, si no tomamos el ejemplo de Zaqueo, nosotros no vamos a recibir el favor de Dios. Nosotros no vamos a permitir que Dios obre en nuestras necesidades. Eso es un hecho. Porque mientras nosotros creemos que, bueno, yo ya tengo mi religión,
Nosotros creemos que yo pues no necesito esos asuntos de Dios. Estás en tu sicómoro, estás en tu ego, estás alzado en tu orgullo, estás en una posición de desventaja, porque lo primero que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos, hermanos, el favor de Dios. Tenemos que reconocer que necesitamos descender, necesitamos bajarnos, necesitamos humillarnos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Necesitamos, la Biblia dice que Dios ve, hermanos, con misericordia al que se humilla, pero al altivo lo ve de largo. Entonces, ¿qué es lo que necesita el ser humano? El ser humano tiene que descender de su sicómoro. El ser humano tiene que descender de su orgullo. El ser humano debe de llegar a un punto y decir: no puedo, es que no podemos, nadie puede. Hermanos, no hay quien pueda resolver problemas. Los hombres podemos poner parches, pero no podemos resolver. Los seres humanos podemos ayudarnos de alguna manera, pero no es una ayuda completa, no es una ayuda total, porque el único que puede resolver nuestras necesidades, el único que puede, hermanos, cambiar nuestro lamento en baile, se llama Jesucristo. El único que puede hacer las cosas maravillosas para nosotros es Dios. Es el único. Aquella mujer que la Biblia habla del flujo de sangre, la mujer, dice la Biblia que sin duda era una mujer adinerada, pero andaba en su sicómoro, el sicómoro del dinero. Allí estaba ella, y diríamos ahí, ella tenía su base, y sucede que no le funcionó. Estuvo 12 años enferma, tremendo, 12 años. Y dice, y los médicos le habían consumido todo su dinero, había gastado todo lo que tenía. No le había ayudado su dinero, no le había ayudado su sustento en el orgullo de la posición económica. No le había ayudado. No fue hasta que un día se bajó de su sicómoro. Ya no tenía nada, ya no tenía quien por ella. Damos un amén. Fue en ese preciso momento cuando, hermanos, le puso atención a quien le podía ayudar. Y quien le podía ayudar era nada menos que Jesús. Ese es el único que puede ayudarte en tu necesidad. Es el único que puede sacarte adelante. No hay pastor, no hay religión, no hay institución que pueda ayudarnos. Se llama Jesucristo, el único que puede sacarnos adelante. Dele fuerza a esas palmas al Dios de la gloria. Es el único que puede ayudarnos. Pero ¿qué es lo que hace esta mujer? Lo que hace esta mujer es bajarse. Hay gente que ni a la iglesia quiere venir, están en su sicómoro y están en calamidades. Vayámonos a cada familia. Vayamos a ver cómo viven. Y los vamos a ver, hermanos, de casos peores a peores, de trifulcas a trifulcas. Los vamos a ver de amarguras tras amargura, de maldiciones tras maldiciones. Pero invítelos a la iglesia. Dígale, vamos a la iglesia. Dígale, vamos a la iglesia. Ahí están
en su sicómoro, en su orgullo. No, yo no necesito iglesia. No, yo tengo mi religión. No, yo tengo mi buen empleo. No, yo tengo mis posiciones, tu sicómoro. Y es ahí donde estaba la mujer del flujo de sangre, en su sicómoro de su posición económica. Pero nosotros vemos que por último, si cuando uno se baja de su sicómoro, hermano, las cosas cambian. Damos un amén. Cuando nos bajamos de esas pretensiones que nosotros creemos, las cosas cambian. Y ahí lo vemos con esta mujer. Ella decía: tan solo tocar el borde del manto del Señor, seré sana. Tan solo, y se logró introducir dentro de aquella multitud y empezó con su angustia, con su debilidad a dar pasos, hermanos, en medio, abrir paso en medio de aquella gran multitud, a peligro de asfixiarse, de ahogarse. Pero ella decía: si tan solo toco el borde, si tan solo toco el borde, ahí está la bendición. Se había, hermanos, de alguna manera, pensémoslo así, había llegado a poner los pies en el suelo, había llegado a entender que no eran los médicos, habían llegado a entender que no era el dinero, había llegado a entender que ese hombre precioso, ese hombre que hablaba cosas maravillosas, esa era la solución de su problema. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esa era la solución de su problema. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se dio la bendición. Alguien me ha tocado, dijo el Señor. Y ahí ella, fíjese que dice la Biblia que le dijeron los discípulos: Señor, si todos te apretan. No, pero a mí alguien me ha tocado. Una cosa es apretar y otra cosa es tocar con fe. Y dice la Biblia que ahí estaba la mujer tirada en el piso y el Señor habló con ella y le dijo: tu fe te ha salvado. Y lo lindo, como decíamos la vez pasada, Él le dijo: hija, la relegada, la que no podía entrar, incluso la que estaba desafuciada de la familia y que sin duda vivía en las calles, la que no podía entrar al templo por su sangramiento, hubo una palabra preciosa que le dijo: hija, tus pecados te son perdonados. Y se levantó aquella mujer sana. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Se levantó aquella mujer sana. ¿Por qué se levantó aquella mujer sana? Porque por último entendió que la bendición estaba en descender. Esto es lo que todos necesitamos aprender. Nosotros no podemos sobrevivir en un ambiente hostil como es el ambiente de este mundo. Las dificultades están, hermanos, a la orden del día. Las desesperanzas. Pero acá vemos por lo menos este Zaqueo. Dice que luego que le dijo el Señor: bájate, eso entiéndase, bájate de tu posición, bájate de tu forma de percibir las cosas de Dios. Bájate porque yo quiero bendecirte. Pero ¿cuándo es que yo te voy a bendecir? Cuando te bajes. ¿Cuándo es que Dios nos va a bendecir? ¿Cuántos damos un amén? Cuando nos bajemos. Cuanto más levantamos, hermanos, el ego, cuanto más nos consideramos grandes,
menos probabilidades tenemos de que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, hermanos, necesitamos confiar en Él. Necesitamos descender de nuestras posiciones, de nuestros orgullos, y llegar al punto de decir, si Él me dice que descienda, es que ahí está la clave. Si Él le dijo a Zaqueo, desciende, Zaqueo luego intuyó, porque entiéndase que Zaqueo no está en las condiciones espirituales, pero intuyó, este hombre me ha dicho que descienda y que va a estar en mi casa, yo no tengo que darle más tiempo a esa orden. ¿Y qué es? Entonces lo que hace Zaqueo, si Zaqueo se queda ahí, si yo nada más quería verte, yo solo quería saciar mi curiosidad. Si Zaqueo, si yo no necesito del evangelio, si yo no necesito de Dios, si yo estoy bien, si yo tengo dinero, diría Zaqueo, si yo nada más era pura curiosidad. Pero Zaqueo, en primer lugar, sabía que era un hombre repudiable dentro de la sociedad. Zaqueo conocía su condición espiritual en la que estaba y no dudó. Si Zaqueo se queda dando vuelta ahí diciendo yo no es para tanto, yo no, sino que de inmediato le tomó la palabra al Señor, de inmediato. Y eso es lo que él ya en su casa y ahí en esta actividad que tenía, nada menos había llegado. Hermanos, nada menos había llegado. Mire cómo Dios busca al necesitado. Por eso es que dice al final del versículo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Entonces, cuando Él está acá ya en la cena, Zaqueo se sintió liberado. Zaqueo se sintió otro. Zaqueo es que en la presencia de Dios, hermanos, las cosas cambian. Este hombre egoísta, este hombre ambicioso, este hombre que cobraba más de lo que le decían que cobrara para enriquecerse. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con Zaqueo? ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? Lo que pasó es que, hermanos, cuando el Señor está con nosotros, las cosas cambian. Las cosas, hermanos, de actitudes mezquinas cambian. Y la prueba es que este hombre ambicioso a las cosas terrenales se puso de pie. Y luego el Señor no le ha dicho que exprese tales palabras, porque el Señor no impone. El Señor, hermanos, es que lo que el Señor hace es nada más cruzar ahí debajo de tu enebro. Damos un amén. Lo que hace el Señor no te impone, solo te dice si bájate. Él decidía si se bajaba o no, pero Zaqueo se bajó. Y cuando está él en la casa, se puso de pie. He aquí, Señor, si en algo he defraudado a alguien. Wow, ¿y esto qué? ¿Qué ha pasado? ¿De cuál fumó? Si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué pasó? Es que ahí estaba la medicina de su necesidad, de su enfermedad. Ahí en la casa estaba la bendición que él necesitaba. Mientras allá lo estigmatizaban,
mientras allá le decían el publicano ladrón, el que cobra más de la cuenta, hay uno, hermanos, que no ve su desgracia. Hay uno que lo quiere es bendecir. Hay uno que no ve nuestras desgracias en el sentido de señalarnos, sino él ve, pero quiere sacarnos de esa condición. Y eso es lo que nosotros vemos acá. Este hombre ha cambiado. No, ¿quién le ha predicado? Sencillamente le dijeron que se bajara de ahí donde estaba. Y luego que se bajó, luego llevó lo que fue la actividad de la cena que celebraron. Y luego algo sucedió. El hombre le cambió la vida, le cambió el corazón. Y como hemos dicho, que las características de aquellos que en verdad son impactados por la gracia de Dios son sus hechos. Zaqueo fue impactado por esa presencia. Nada más estaba el que hizo los cielos y la tierra en la casa de Zaqueo. Nada más estaba el Dios que había bajado del cielo. ¡Qué privilegio! ¿No les parece grande? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es cosa grande, es cosa maravillosa, precioso. Y ahí está la actitud de Zaqueo para decir, en primer lugar, soy ladronazo. Si en algo si has hecho estragos, Zaqueo, pero sí, lo devuelvo cuadruplicado. Y luego se puso de pie el Señor y dijo, he aquí, la salvación ha llegado a esta casa. Porque son los hechos los que evidencian el impacto de Dios en el corazón de las personas. ¿Qué es entonces, para finalizar, qué es lo que tenemos que hacer para que nuestros males de alguna manera Dios los atienda? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es bajarnos, es entender que sin Él lo que vamos a tener son parches, que el único que puede ayudarnos es Él, pero se requiere bajar. Por eso en la vida espiritual, hermano, cuanto más bajamos, mejor es. En la vida espiritual no es la dinámica de subir, no, es bajar. Cuando más bajamos, más se abran las puertas. Cuando más nos humillamos, cuando más dependemos de Dios, más propicio está Dios para bendecirnos. Por eso es que Juan el Bautista dijo, a él le toca crecer y a mí menguar. Dentro de la vida, de las necesidades que imperan dentro de la generalidad de este mundo, la única manera es reconociendo, descendiendo, bajándonos. Y cuando nosotros vayamos bajándonos cada vez más, vamos a ver mayor presencia de Dios, mayor asistencia de Dios en nuestras necesidades. Esto debemos de tomarlo muy en cuenta. Nadie más que Dios. Por eso decíamos, Zaqueo recibió su bendición. ¿Cómo la recibió este hombre? Bajándose, bajándonos. En lugar de ir a buscar a un psicólogo que nos va a sacar el dinero, en lugar de ir a buscar a un brujo y decimos, no, el brujo es el que me va a sacar, no te va a arruinar más la vida. Lo que tenemos que hacer es bajarnos y confiar en Él. La Biblia dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre.
Esos son los que confían en Jehová. Entonces, no es yendo. Hermanos, ¿cuántas personas pierden de que Dios los bendiga porque su posición de orgullo no les permite, les da pena los asuntos de Dios? Se ven muy bajos con los asuntos de Dios. Pero eso, cuando se actúa de esa manera, lo que persiste son las angustias. Pero yo me imagino ya Zaqueo, con el cual finalizó. Yo me imagino Zaqueo, que libre se sintió. Es que eso es precioso, hermano. Se caen las cargas. Damos un amén. Se caen las cargas. Se caen las ambiciones. Ya uno ya deja de ver para abajo y empieza a ver para arriba. Es que de arriba es donde viene nuestra bendición. ¿Cómo se sintió? Dele fuerte esas palmas. ¿Cómo se sintió Zaqueo? ¿Cómo se sintió? Se sintió libre. Se sintió, hermanos, se sintió en paz. Eso fue lo que dijo Zaqueo. Eso fue lo que le hizo actuar de esa manera. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Yo no te he dicho eso, Zaqueo, pero él sintió la paz. Pero si Zaqueo se queda presumiendo de lo que él decía ser, jamás psicología o algún otro método hubiera podido hacer que Zaqueo actuara de esa manera. Solo el Señor. Entonces el consejo de esta mañana es: bajémonos. No confiemos. Hagamos lo que dice el Salmo: aquellos confían en caballos y aquellos otros en carros, pero nosotros confiemos en Jehová. Bajémonos. Cada vez que usted sienta que ya, ¿verdad? Que ya necesita limoncina, que ya necesita guardaespaldas y es un cristiano, bájese mejor. Bájese de su sicómoro, porque es cuando nos bajamos, cuando le damos el espacio a Dios para bendecirnos. Esta mañana eso es lo que Dios ponía. Si quiere la bendición, vaya bajándose. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bajémonos